Nuevamente es un gozo estar con ustedes este día, It's a joy to be with you today. saber que Dios es fiel To know that God is faithful, y que siempre cumple sus promesas. and He always fulfills His promises. El privilegio más grande que nosotros tenemos The greatest privilege that we have es la seguridad de que somos hijos de Dios is the assurance that we are children of God, y que tenemos el derecho de hijo. and we have the rights of a son. Vamos, como dice la Biblia, vamos a heredar el reino de Dios As the Bible says, we shall inherit the kingdom of God, y seremos muy honrados al estar con el Señor para siempre. and we'll be very honored to be with the Lord forever. Y yo sé que para muchos es interesante entender esto, And I know for a lot of people, it's really interesting to understand this, porque a veces todos pensamos que somos hijos de Dios, because we all think that we're sons of God, pero la verdad no. but it doesn't work like that. Solamente los hijos son los que tienen al Espíritu de Dios viviendo dentro de ellos, God's children are those who have the Spirit living inside han of them, sido lavados por la sangre de Cristo cleansed by the blood of Christ, y ellos tienen una naturaleza nueva and they have a new nature, y viven una vida diferente a las demás personas. and they live life differently than others. Y por esa razón es importante saber que los hijos van a heredar el reino. And that's why it's important to know that the children are the ones who are going to inherit the Y kingdom la of Biblia God. dice que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu And the Bible says that the Spirit of the Lord gives witness to our spirit que somos hijos de Dios. that we are Y God's si children. somos hijos, somos herederos. And if we're God's children, we also inherit the things with Him. Qué hermosa la seguridad que tenemos. It's beautiful to have that security. Cuando uno sabe quién es su padre, When someone knows who their father is, cuando uno está seguro de que al partir de este mundo va a entrar al reino de Dios. when you have that assurance that if you leave this world, you will enter into the kingdom of God. Y eso es lo más importante de un creyente. And that's the most important thing of any believer. Hey, yo soy hijo de Dios. Hey, I am a son of God. Y tienes que vivir como hijo. And you have to live as one of His children. Uno tiene que romper todos los parámetros en la tierra You have to break all the barriers that there are y levantarse and to get up y decir quién soy. and to say, who am I? Y si eres hijo, con toda seguridad decirlo. And with all that assurance to say that you are His El children. reino de las tinieblas tiene que saber que tú no le perteneces a ese reino The kingdom of darkness needs to understand that you are not a part of that kingdom y que tú perteneces al and reino de Dios. that you are a part of the kingdom of God. Pero no voy a hablar de eso este día. But that's not what I'm going to talk to you about today. Si usted mira el tema en las pantallas, If you look at the screens here, voy a hablar sobre este tema. we're going to talk about this topic. No voy a dar una clínica, I'm not going to give a clinic, pero voy a hablar de un relato bíblico que fue que me inspiró para hacer el libro Desatando Ataduras. but I want to give you the scripture that I was reading that helped me to develop this material that we later share. Y lo vamos a ver en un relato muy interesante. And we're going to see that in an interesting verse here, and it's called Breaking En el Strongholds. libro de Juan, capítulo 11, In John 11, vemos que un ser querido we see that a loved one of Jesus, del Señor Jesucristo llamado Lázaro who is named Lazarus, estaba enfermo he was sick, y al fin murió. and he died. 4 días después que Jesús es conmovido, llegó al sepulcro y Four resucitó a Lázaro. 4 days later, Jesus was moved, and he went to where Lazarus was buried, and Lazarus resurrected. Esto es lo más interesante saber. So here's an interesting aspect here. 4 días más tarde, 4 days later. algunas personas piensan que ya las cosas son demasiado tarde. People think that, oh, it's too late. Ya no hay solución para mis problemas. There is no solution for my problems. No creo que esto se va a poder resolver. I don't think this could be resolved. Y humanamente podemos pensar lo peor, And we can think the worst, pero para Dios nada es imposible. but for God, nothing is impossible. Y este relato es muy interesante. And this is interesting. 4 días después Jesús es conmovido 4 days later, Jesus is moved, y llegó al sepulcro and he went to where Lazarus y was buried, resucitó a Lázaro. and he resurrected Lazarus. ¿Cuántas personas, amigos, familiares u otros conocidos se encuentran en situaciones difíciles, enfermos? How many people or loved ones or friends that we know that are in difficult situations or they're really sick? Pero hay algo que debemos aprender de este relato. But there's something we have to learn from this. El Señor no llegó a Lázaro inmediatamente. The Lord didn't go to Lazarus right away. Él no llegó 4 días después de su muerte. He showed up 4 days after he'd already died. Él sabía que aunque para muchos ya no había nada que hacer para él no era muy tarde
para manifestar su milagro. You know, he knew that for many others, it would have been too late already to show up. But for him, it was there. He knew it wasn't too late to Que manifest para a Dios miracle. nada es imposible. Because you need to understand that nothing is Para Dios impossible for no God. hay tiempo. There's no time Para for Dios no God. hay espacio. There's no No space. importa cuántas esperanzas se hayan perdido. It doesn't matter how much hope has been Sabemos que lost. si tenemos una relación con Dios, If we have that relationship nuestro with God, problema se va a resolver. then our situation Y will aquí be vamos a resolved. aprender todo esto. And we're going to understand this. Para Dios nunca es tarde. For God, it's never too late. Hoy aprendemos acerca de hacer lo natural para que Dios pueda hacer lo sobrenatural. You know, here we see what happens in the natural so God can do the supernatural. Vamos a aprender que Dios necesita las manos nuestras God needs our hands. y necesita nuestro corazón dispuesto He needs our willing heart para que los milagros se los pueda operar. so that He can operate in the miracles. Y es lindo entender esta razón, esta situación. You have to understand this part. Jesús era amigo de Marta, de María y de Lázaro. You know, Jesus was a friend of Mary, of Martha, and Lazarus. Betania era una ciudad muy cerquita a Jerusalén, Bethany was a small town very close to Jerusalem, cerca del río Jordán. right next to the River Jordan. Y Jesús tenía unos amigos. And Jesus had friends there. Imagínate llegar a una casa con 12 discípulos y él, Imagine arriving at the house there with 12 disciples. y luego hay que prepararles comida, You got to get food ready. hay que preparar todo porque llegó el Señor. You know, the Lord has come. We got to prepare food. Y es lindo, qué lindo fuera que el Señor visitara tu hogar. It'd be beautiful. You know, imagine the Lord visiting your home. ¿Cómo sería su actuación frente a esta situación? How would you act if this happened? Yo creo que todo esto se dio por razones de lo que Dios quería enseñar a través de este milagro tan maravilloso que sucedió en Betania. You know, and I think that was all a part of what made this miracle so great here in Bethany. La Biblia dice, en aquel tiempo entró Jesús en una aldea It said that Jesus entered into that area one y day, una mujer llamada Marta lo recibió en casa. and a woman named Martha received him at home. ¿Quién lo recibió? So who received him at home? A veces confundimos a Marta y María, ¿verdad? Sometimes people confuse Martha and Mary, Pero hay una gran diferencia entre una y la otra. but there's a big difference. Eran hermanas, They were sisters, pero muy diferentes una a la otra. but one was very different than the A other. una le gustaba cocinar, One liked to cook, a la otra no le gustaba cocinar. one did not like to cook. Algunos se pueden identificar con Marta, Some people can relate to Martha. otros se pueden identificar con María. Others relate a little bit more to Mary. Vamos a ver con quién te identificas más tú hoy. So we'll see who you identify with more. Así que Marta recibió al Señor en casa So Martha received the Lord, y tenía una hermana que se llamaba María, and she had a sister named Mary, que se sentaba a los pies del Señor a escuchar su palabra. who sat at the feet of the Lord to hear the word. Cuando Jesús llegaba, When Jesus arrived, Marta se preocupaba por los quehaceres de la casa. Martha was worried about what to do with the house, Cómo servir al Señor. how to serve the Lord. Y otra se preocupaba por escuchar la voz de Dios. And the other was more worried about listening to the voice of God. ¿Sí se me están entendiendo? It's an interesting world. Porque muchas personas nos preocupamos por hacer cosas para Dios. You know, a lot of us, we worry so much about what to do for God. ¿Qué puedo hacer para Dios? What can I do for God? ¿Sí o no? Right? Como si Dios necesitara ayuda nuestra. As if God needs our help. Porque estamos tan casados y tan comprometidos con el trabajo que pensamos que el trabajar y hacer cosas es lo que Dios prefiere. Because we're so married to our work that we think that we have to keep doing stuff, and that's what God wants. Pero aquí hay un cuadro especial. But here's an interesting portrait. Entonces, María se sentaba a los pies del Señor y escuchaba su palabra. So Mary sat at the feet of the Lord and listened to his word. Y Marta se multiplicaba para dar abasto con el servicio hasta que se paró y dijo, Señor, And Martha was doing all this stuff at the house there, and she was like, she got up and said, Lord. te quedas pensativa, ¿no? She was like, "That's-" Y mira lo que le dice, Señor, Señor, she said, Lord, Lord, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola con el servicio? don't you care that my sister has left me with everything to do here, with the service of people? No le preocupa, Señor, que ella esté sentada muy bien ahí sentada y yo trabajando. Lord, isn't it kind of a big deal that, you know, I'm doing all the work and she's just chilling? Sí nos relacionamos, porque a veces nos ocupamos tanto en las cosas de Dios Because sometimes we get so preoccupied que with the nos things of olvidamos de God escuchar a Dios. that we forget to listen to God. Yo recuerdo años atrás, I remember years ago, Dios me dijo, God told me, yo quiero hacer grandes cosas, I want to do great things. pero el problema
But the problem es is que muchos pastores andan tan ocupados con una agenda llena de tantos compromisos that so many pastors are full of this big agenda of things that they have to do and commitments y no tienen tiempo para. that they don't have time to spend with the Lord. No esperan que yo les dé la palabra que necesitan. They're not waiting for the word that I'm going to give them. Muchas veces nos ocupamos en las cosas de Dios Many times we worry about the things of y God, nos olvidamos de Dios. but we forget about God. Como cuando tú le regalas un juguete a un niño. When you give a toy to a Al child, niño le importa quién le dio el juguete, you know, the kid doesn't always care who gave them the toy. sino que lo que él aprovecha ese juguete para disfrutarlo. They want that toy to play. Aquí encontramos esta situación. So here we find the situation. Pero el Señor le contesta, So the Lord answers, Marta, Marta, Martha, Martha, andas inquieta. you're anxious, Marta, andas nerviosa. you're nervous Con tantas cosas, Marta. with so many things. Solo una cosa es necesaria. Only one thing is necessary. Y María ha escogido la parte mejor. And Mary has chosen the better part, Y no se la quitará. and no one will take that away from her. Ahora decimos, pero ¿cómo es? And then you begin to think about, well, how is this? Quizás pensamos, bueno, Dios fue injusto, el Señor fue injusto, ¿verdad? Maybe Jesus, he was unjust Pobre here. Marta. You know, Martha's doing all the work. Pero la otra sabía que el Señor llegaba un rato y ella tenía que aprovechar al máximo oír la voz de Dios. But the other one knew that Jesus only came for a short time, so she had to appreciate and listen to the word of God. Ahora nos podemos preguntar, ¿qué hubiera pasado si Marta se hubiera sentado a escuchar al Señor y nadie hubiera hecho la comida? And then you start thinking, well, what would have happened if Martha sat down and nobody did anything else with the food? Bueno, podemos ver lo humano, ¿verdad? You know, it's the human side of things. Pero si el Señor le dijo, But the Lord told her, Marta, Marta, Martha, ¿por qué te inquietas? you know what? Why are you so ¿Por qué te anxious? preocupas? Why are you worried? María ha escogido la mejor parte, Mary has chosen the better part of this, así que nadie se lo va a quitar. so no one will take that away from her. Ahora bien, así que, pues las dos hermanas mandaron, después de un tiempo, So now we're moving forward, fast este forward, es some un time has preámbulo, passed. ¿verdad?, para contarle la historia. It's just a preamble to tell you the story. Jesús llegaba varias veces a la casa de Lázaro, María y Marta, Jesus often went to the house Y of se había- Lazarus. y habían entablado una relación. So there was a friendship there. There was a relationship. Y eso es lo que se necesita muchas veces para obligarlo, And that's what we need to happen sometimes. la relación que tú tengas con Dios. You know, it's that relationship that you have with God. Porque aquí hay una relación de amistad Because here's just a relationship of friendship y de servicio, and of service. y que el Señor era recibido And the Lord was y received. que el mensaje que Él traía era escuchado. And the message that He brought was listened to. Porque a veces nosotros nos ocupamos en las cosas de Dios Because sometimes we worry about y nos those things, olvidamos que lo más importante es el mensaje de Él. but we forget about the message. Ahora, no era tanta la comida porque los discípulos aguantaban. It wasn't so much about the food because, you know, the disciples were used to going without eating. Ellos pasaban largas caminatas, You know, they walked these long trails. muchas veces llevaban noche, otras veces no. You know, a lot of times they brought their lunch, sometimes they didn't. Otra vez iban a buscar fruto y no encontraban. Sometimes they went to go look for fruit and they may not find it. Algunas veces comían semillas y Sometimes los criticaban por eso. Sometimes they ate seeds and they were criticized for eating the Pero ¿qué seeds. sucedió con esto? But what happened here? Así que sucedió algo con las hermanas. So here's happening something with the sisters. Recuerde que Lázaro era el que trabajaba. Remember, Lazarus was the one that worked. Era el que sostenía a sus hermanas. He says, stay in the household there No with the dice que sisters. estaba casado. It doesn't say that he was married. Yo creo que era feliz Lázaro, ¿verdad? Maybe Lazarus seemed like he was really happy then, huh? Trabajaba Lázaro He worked y sostenía a la familia. and he sustained. No sé si tenía negocio familiar, I don't know if it was a family business, pero yo me imagino que sí. but I imagine it would have been something like Porque debería ser una casa hermosa, because it was a nice house. porque el Señor llegaba con sus discípulos Because the Lord was able to arrive with all his Había disciples comida there. para And there was todos. always food enough for everybody. y no cualquier persona hace eso. And not everybody would be able to do that. Entonces podemos imaginarnos que la casa de Marta, de María y de Lázaro, So then we can imagine that the house of Lazarus, Mary, and Martha probablemente ellos eran gente de negocio. were business people. Y ahí se sentía muy cómodo el Señor. And the Lord felt really comfortable there. Pero ¿qué sucedió? But what happened? Así pues que las dos hermanas mandaron decir a Jesús, So two sisters went to tell Jesus, Señor, Lord, tu amigo está enfermo. your friend is sick. Eso es lo bonito de tener una relación con Dios. That's a beautiful thing about having a relationship with God.
Porque a veces nos olvidamos, nosotros a veces queremos pedir a Dios But sometimes we want to ask cuando God nosotros necesitamos algo de Dios. when we need something from God, ¿Sí o no? right? Hay gente que cree que Dios es como la ambulancia. Sometimes we look at God as like an ambulance. Solamente lo llamamos en casos de emergencia. We call him in case. La mayoría de la gente le han enseñado Many people have been taught que le pida y le pida y le pida y le pida a Dios. to ask and ask and ask and ask things from God. Y eso no es lo que enseña la Biblia. But that's not what's in the Bible. Aquí se dice que cuando el Señor llegaba lo atendía. Here it says that when the Lord arrived, they Se attended to him. estableció una amistad. There was a friendship that was developed. No se relata de Lázaro si se sentaba a escuchar al Señor o no. It wasn't about Lazarus there if he listened or not, ¿Sí o no? right? Pero me imagino que Lázaro estaba pendiente de su amigo. But I imagine Lazarus was very Cuando tempted. llega un amigo a casa siempre nos sentamos a platicar con él. You know, when a friend comes to the house, we always stop and make sure we chat with them, Amén. right? Y uno hace por lo que tenga que hacer por sus amigos. And you do what you can for your friends. Yo ayer viajé hasta Houston para verme con unos amigos, You know, I went to Houston to see some friends porque hacía rato que no los miraba. because it was a long time before I'd seen Y them. es tan bonito convivir y es tan bonito pasar tiempo. And it's nice to spend time with. Y aquí vemos algo tan hermoso, And here we see something really precious. que tenían una relación con el Señor. That they had a relationship La with the familia Lord. tenía una conexión directa con el Señor. The family had a direct relationship connection with Y God. cuando uno tiene una relación directa, So when you have that direct relationship, tiene derecho you have rights para pedir. to ask, ¿Sí o no? right? Y aquí vemos entonces, así fue, las dos hermanas mandaron decir a Jesús: So the two women, the two sisters sent a message to Jesus. Señor, tu amigo está enfermo. And the message was, Lord, your friend is sick. Esa frase me gusta mucho. And I like that phrase. Tu amigo Your friend está enfermo. is sick. ¿Sabes qué? A mí me da preocupación cuando una persona de por allá, de los hermanos de la iglesia, que no va a la iglesia, que no cree en Dios, que no es nada, And I was worried about, the friend that, that person that's out there, not in church, really doesn't believe anything. y dice: hermano, por favor, ora por mi abuelita, ora por mi tía, ora por mi amigo, ora por fulano, ora por sultano, And they say, Pastor, pray for my sister, this person that's far away there, or porque nos han enseñado a eso. because that's what we've been taught. Pero no hay relación. But there's no relationship. Esa gente no tiene relación con Dios. They don't have the relationship with God. Y entonces a veces uno se siente incómodo orar por esa persona, So sometimes you feel kind of uncomfortable. You're praying for this person porque no es propiedad de Dios. because they're not a part of God. Es creación de Dios. They're a creation of God. Pero cuando es un hijo de Dios, But when you're a child of God, cuando es un ser hermano de la iglesia, when it's a friend of the cuando church, uno es su pastor, when someone has el their pastor quiere que pastorship, mi esposa esté enferma. Pastor, come because my wife is sick. Sí, vamos a orar. Yeah, let's pray. Señor, este es tu hijo. Lord, this is your daughter. Señor, esta es tu hija. This is your daughter. This is your child. Necesita un milagro. They need a miracle. Y eso es lo que a veces hace la diferencia en la intercesión y en la oración. And that makes the difference between interpretation and the. Yo recuerdo una ocasión que los discípulos le dijeron: maestro, I remember on one occasion they said, "Teacher, este centurión tiene un hijo enfermo en casa, the centurion he has a child who's sick at his house. no era judío, He isn't Jewish, pero tiene un hijo enfermo, but he has a child who is sick, pero él es bueno. but he's good. Él nos construyó una sinagoga He constructed a synagogue, y nos ha ayudado mucho. and he has helped us a lot. Él es merecedor de un milagro. He's worthy of a miracle." Y entonces el Señor habló con el centurión, So the Lord spoke to the centurion con este hombre, with this man, y el hombre le contó and the man la situación que estaba pasando. told the situation he was going through. Y Jesús iba a ir a la casa de él. And Jesus was going to go to his house. Le dijo: no es necesario. He said, "No, it's not necessary." Le dijo el centurión: The centurion told Jesus, porque yo doy órdenes y mis soldados las cumplen. "Because I give orders, and my soldiers do what I tell them." Nomás di la palabra y todo será hecho. If you will simply say the word that he is healed, he will be healed. Y en ese momento, cuando el Señor dijo: bueno, está bien, And when the Lord said, "Okay," el centurión regresó a casa the centurion returned home, y su hijo ya estaba bien. and his son was healed. Y eso es, And that's what it is. hay relación, There's a relationship. hay amistad. There's a friendship. Y es mucho más fácil que Dios conteste la oración It's much easier for God to answer that prayer cuando hay esa relación. when there's a ¿Sí relationship. me explico? Does that make sense?
Por eso los hijos de Dios That's why the children of tienen God privilegios enormes que otros no tienen. have great privileges that others do Tú not. no sabes los derechos que tú tienes a veces. You don't know the rights you have Tú sometimes. sabes que a veces tú puedes cambiar el orden de las cosas por tu intercesión, You know, God can change the por tu order of things relación con Dios. because of your relationship with God. Así que aquí dos hermanitas se pusieron las pilas, como decimos nosotros. You know, so these two sisters, you know, they got ready. Señor, tu amigo está enfermo. Lord, your friend is sick. Y al llegar Jesús se encontró con que ya hacía 4 días que Lázaro había sido sepultado. And Jesus met up with them 4 days after Lazarus had already been buried. 4 días. 4 days. Imagínate que un muerto ya comienza a oler a los 2 o 3 días. Imagine someone who's passed away, they don't smell very good after 2 or 3 days. Y aquí Lázaro está muerto. So Lazarus is dead. Ahora, esta es la escena importante de todo este relato. This is an important scene here. Marta dijo a Jesús, Martha told Jesus. reclamando. You know, she's getting on to Yo it. creo que usted mira la diferencia en Marta y María. So when you see the difference between Martha and Mary, Una está tan preocupada en los quehaceres domésticos one is worried about the things to do, the domestic stuff. y luego cuando llega el Señor le reclama. And then the Lord comes. ¿Se identifica usted con esa mujer? You know, do you identify with that? Or, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. and Martha tells it, the Lord says, if you were here, my brother would not have died. ¿Por qué tardaste en venir? Why'd you take so long? Le mandamos la razón hace días You know, this has already happened days ago. y hasta ahora se aparece. We sent you the message and you just get here now? ¿Usted no cree que le está reclamando Marta al Señor? You don't think Martha's getting on to the Lord, complaining and yelling at him? Yo sé que usted no va a decir amén, I know you're going to say amen to that, right? porque se está identificando con Marta. Because you can identify with Martha in this. Señor, si yo he orado y orado y orado, mi oración no ha sido contestada. Lord, I prayed and prayed and prayed, and you have not answered my prayer. No hay relación. There's no relationship. Mi hermano My brother no habría muerto would not have died si hubieras tú estado acá. if you had been here. ¿Ok? Pero yo sé que aún ahora Dios te hará todo lo que... Eso sí lo sabía la mujer, pero yo sé que aún ahora Dios te hará todo lo que pidas. But I know that even now that God will give you everything if you simply ask for it. Por lo menos usted tenía esa confianza. She had that trust that Para Jesus Dios would do that, todo era posible. that everything was possible for God. Me gusta el relato, ¿verdad? Y Jesús dijo, And Jesus said, yo soy la resurrección y yo soy la vida. I am the resurrection and life. Póngale cuidado a esta expresión. Listen to that. Yo soy la resurrección I am the resurrection y yo soy la vida. and I am life. Esto es lo que nosotros tenemos que saber. This is what we have to El understand. que cree en Cristo, He that believes in me, dice que el que cree en mí, he that believes in me, aunque esté muerto, vivirá. even if they die. Son palabras muy intensas, ¿verdad? These are powerful El hombre words. tiene 4 días muerto He's dead 4 days. y llega el Señor Jesús The Lord Jesus comes. y dice, yo soy la resurrección y la vida. I am the resurrection and the Yo life. soy la solución para todos tus problemas. I am the solution for all No of your problems. importa qué estés viviendo, Doesn't matter what you're no importa por dónde estés pasando, Doesn't matter what you're no going through. importa la tragedia que se haya vivido, Doesn't matter that tragedy that you've gone through. aquí estoy. I'm here. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber siempre, And this is what we have to que understand. nuestro Dios está ahí, That our God is there. que está listo para cuando nosotros necesitemos. That He's ready for when we. Yo soy la resurrección y la vida. I'm the resurrection. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. He that believes in me, even though he be dead, will live. Y todo el que todavía está vivo And he that is still y alive cree en mí, and believes in no me morirá jamás. will not die. ¿Qué es esto? Do you believe this? ¿A quién se lo dijo? Who did he say this to? María no entró en el relato. Mary wasn't in this. ¿A quién se lo dijo? Who did he say it to? Sí, es importante cuando nosotros leemos la Biblia It's important that when you read the Bible, saber quién lo dijo, to know, well, who said this? a quién se lo dijo Who were they speaking to? y por qué se lo dijo. And why did he say that to them? ¿Quién se lo dijo a quién? So who said this to who? Ayúdeme. Nuestro Señor Jesús amado. Nuestro Señor Jesucristo a Marta. Jesus to Martha. ¿Qué le dijo? What did he say? Yo soy la resurrección I am the resurrection y la vida. and life.
O sea que este mensaje para Marta necesitaba escucharlo. So Martha needed to hear this message. María no tenía problemas en eso, Mary already understood porque ella se sentaba a oír la voz de Dios. because she had often sat to listen Pero to the Marta voice of estaba God. desesperada y preocupada. But Martha was desperate. Pastor, no puedo ir a la iglesia. Pastor, I can't go to Es que church. tengo tantas cosas que I have hacer. so many things to do. Se quedó hasta la medianoche mirando televisión hasta la madrugada. Up till midnight or up Y late no me watching puede TV, despertar. and I couldn't wake up in time. Y luego cuando tiene una necesidad quiere que el Señor se aparezca inmediatamente. But then when they have a need, Y they were luego le not. grita, si hubiera estado acá no me iba a pasar todo esto, Señor. But if you were here, Lord, none of this would have happened. ¿Aló? Hello. Reclamamos cuando no hay razón. You know, we often get on to God without Una reason. expresión de las más importantes que salieron de boca del Señor Jesucristo. But this is one of the most powerful phrases that Yo soy la Jesus. resurrección y yo soy la vida. I am the resurrection and life. Y el que cree en mí, And he that believes in aunque me, esté muerto, vivirá. even if they are dead, will live. La muerte no tiene potestad sobre el que Death, cree en él. death has no Tú power tienes over la those vida. who believe in him. De eso predicaba la semana pasada. You know, that's what we were talking about Yo last soy week. la resurrección y yo soy la vida. I am the resurrection and I am the life. Amén. Amen. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, And everyone that is still alive no and morirá believes in me jamás. will not die. ¿Crees esto? Do you believe this? ¿Por qué le pregunta el Señor a Marta si cree eso? Why do you think he asked Martha, do you believe this? ¿Por el reclamo? Yeah. Ok. Because he went on to, yeah, because she was complaining. Porque estaba complaining, se estaba quejando, estaba reclamando. You know, she was getting on to Jesus. Amén. Cuando tú no tienes una relación con Dios buena, When you don't have a good relationship with tu God, manera de detectarlo es la manera en que tú hablas, you know, the way that we can see that la is the manera en way que that tú you te speak, expresas, or the way you express yourself, de la manera en que tú oras. the way you pray. Cuando tú tienes relación con Dios no necesitas hacer nada de escándalo. When you have a relationship with God, you don't have to make such a big scandal. Qué linda expresión. It's a beautiful expression. Y todo el que todavía está vivo y cree en mí, And everyone that's still alive and believes in me no morirá. will not die. Uno comienza a vivir eternamente desde ahora. You begin to live eternally from Amen. now on. No esperar a morir. Not wait until you die. Tú tienes la vida ahora. You have life El now. que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. He that has the Son of God Ya in han him has pasado de eternal muerte life. a vida. That they've gone from death now to life. El que tiene el Hijo de Dios no morirá eternamente. If you have the Son of God, you will not Tú die. elegiste eternally. darle tu vida al Señor en esta vida. You chose to give your Tú life to the Lord in comienzas this a vivir life. tu eternidad con Él desde ahora. You begin to live that Tú life eternally tienes with una Him. relación con Él. You have a relationship with Him. Aquí la que tenía preguntas y la que tenía dudas y la que estaba reclamando era Marta, que se preocupaba de los quehaceres y no se dedicaba a escuchar la voz de Dios. Here, the one that was worried about all these different things was Martha because she didn't listen to the voice of God. Qué bonito sermón, ¿verdad? A beautiful sermon. Ah, pastor, es que tantas cosas que tengo que hacer. Pastor, I just got so many things I Oh, got to do. tengo tantos compromisos. I got so many commitments. Cada domingo que tú te pierdes en la iglesia es una palabra que no estás escuchando. Every Sunday, you're not there in church. It's a word you're missing. Y ese mensaje te iba a fortalecer en algunas áreas y no estuviste esa área. It was there to build you up in certain ways, and you missed that. ¿Ustedes se acuerdan de los hermanos que estaban acá y que se fueron a Alemania, verdad? You remember the brothers who were here that went to Germany, right? Poco a poco se van resfriando y se van You separando. know, little by little, they began to separate. Porque nosotros damos lumbre mientras estamos juntos como los carbones. You know, because we're like coals, where you light the other one on Cuando fire. quieres apagar el fuego, ¿qué haces? When you want to turn a fire off, what do you do? Separar los You carbones. start to separate the coals. Sepárate de los hermanos de la iglesia. You know, you separate from the brethren, Sepárate de la familia de Dios. the family of God. Y poco a poco te comienzas a enfriar. And little by little, you Y begin to comienzas lose a that heat, apagarse. and you get to turn off. Porque no estás en comunión. Because you're not in that La Biblia dice, relationship. si andamos en luz como Él está en luz, If we are in light, like He y is light, tenemos comunión los unos con los otros. and we have fellowship one La with another, sangre de Jesucristo, su Hijo, the blood of Christ, His nos Son, limpia de todo pecado. will cleanse us of all sin. Entonces tenemos que estar atentos a estar juntos. So we have to be attentive. Yo me to gocé us. con los que decían a la casa de Jehová iremos. I rejoice with those who said we'll go to the house of the Lord. Ahora recuerde que Marta, María y Lázaro no eran cristianos, You know, understand that Martha and Mary, Lazarus, you know, these guys aren't the Christians. eran judíos. They were Jewish people. Su religión era del judaísmo. They were religious Jews.
Ellos podían decir, no recibimos a Jesús porque nosotros somos de la iglesia del judaísmo. They could have said, we will not receive Jesus because we are. Algunos se sorprenden que María no era católica, Some people are astounded today que that Jesús Mary tampoco wasn't era Catholic católico. and that Jesus wasn't Y Catholic. dice, ay, yo que creía que eran católicos. I thought that Jesus was Catholic and Mary too. No, hijo, qué poca información te han dado. No, they haven't given you that information. Jesús vivió 313 años antes de que la iglesia católica se estableciera. Jesus was on this earth 300 years before the Catholic Church was established. Los romanos vinieron y destruyeron el templo de los judíos en el año 70. In the year 70 AD, the Romans destroyed the temple of the Jewish people after Christ, 70 AD. Y 313 años después And 330 years after that, se organizó la religión católica en Roma. the Catholic religion was then developed in Rome. Ellos se llevaron todos los utensilios del templo, You know, they had taken all the different things that were in the temple, del templo judío. in the Jewish temple. Lo único que no se llevaron el arca, porque esa no la pudieron llevársela, The only thing they couldn't take was the ark. porque hubieran muerto ahí. They would have died if they'd taken the ark of the covenant. Pero se robaron todo. They stole everything. Y luego comenzaron una religión 300 años más tarde. And then the religion started 300 years later. Pero la gente no tiene idea de eso. But people don't realize that. Dice, pastor, ¿y cómo sabes tú eso? Well, how do you know that, Pastor? Porque lo hemos estudiado, está en la historia. Because it's a part of history. We've studied it. Vaya a Roma y te dicen un montón de mentiras. You go to Rome and they'll tell you a bunch of lies about Que ahí it. estuvo Pedro. They'll tell you, well, Peter was here. Pedro resucitó para estar 300 años más tarde ahí. So Peter resurrected to be here. And No hace 300 sentido. A lot of that doesn't make sense. ¿O sí o no? Or does Y ahí nos enseñaron que ahí tenían la cárcel de Pedro y de donde tenían a Pablo y le metieron a Pedro en la cárcel. You know, they said that they had the prison there for Peter and for Paul. Y ahí pasamos por el lugar. And we passed by there. No es cierto. It's not true. Se inventaron. They made that up. Pero la gente todavía cree cosas. So people still believe these things. Pero Marta y María, But Martha and Lázaro, Lazarus, cuando vino el Señor con la palabra de salvación, when the Lord came with the word of salvation, pusieron atención a lo que él decía. they were Y listening. mira lo que va a suceder aquí. Now look at what happens. Y ella dijo, sí, And she said, yes, Señor, yo creo que tú eres el Mesías. yes, Lord. Eso es todo lo que tenía que I hacer. believe you Eso are es todo the lo que Messiah. todo judío debe creer. That's what any Jewish person, any person should believe. Ella dijo, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, Yes, Lord, I believe you are the el Hijo Messiah, de Dios. the Son of God. ¿Y por qué crucificaron a Cristo los judíos? So why did the Jewish people then crucify Christ? Porque era un impostor, Because he was an impostor. porque se hacía pasar por hijo de Dios. Because they said he was claiming to be the Son of God. Y por eso lo llevaron a la cruz. So they crucified him. Y le pusieron como para mofarse del rey de los judíos. You know, and as a joke, they said that he's, oh, here lies the King of the Jews. Pero aquí vemos But here we see que Marta dice, ella dijo, that Martha said, sí, Señor, yes, Lord, yo creo que tú eres el Mesías. I believe you Yo are the creo que tú Messiah. eres el Hijo de Dios. You are the Son of God. Y el que tenía que venir al mundo. He that had to come to the world. Y cuando María llegó a donde estaba Jesús, And then when Mary came to where Jesus yo no was, sé dónde estaba María. I don't know where Mary was. Salía llorando, Maybe she was crying some, porque se acabó el sustento. you know. Se murió mi hermano. My brother died. Así que estaba preocupada por allá. Maybe the person who made the finances was no longer going to be there. Entonces dice, cuando María llegó a donde estaba Jesús, So when Mary arrived where Jesus was, se puso de rodillas a sus pies, she got on her knees diciendo, and she said, Señor, Lord, si hubiera estado acá, if you were here, mi hermano no hubiera muerto. my brother wouldn't have died. Y Jesús dijo, And le Jesus said, contestó diferente a María. he answered Mary differently. Las preguntas pueden ser las mismas, The question could be the same, pero por la relación, but because of the la relationship, respuesta puede ser diferente. it could be a different answer. ¿Sí lo entienden? Does that make sense to you? Quiten la piedra. Remove the stone. Y Jesús mirando al cielo, And Jesus said, looking to the sky. no le dijo nada más a María. Didn't even answer Mary. ¿Qué le dijo? What did he say? Nada. Quiten la piedra. Remove the stone. Y Jesús mirando al cielo dijo, Padre, And Jesus looking to the sky, and he said, Father, te doy gracias porque me has escuchado. I give you thanks because you have listened to me. Todavía no le hablaba al Padre, pero ya Dios lo había escuchado. You know, he hadn't even spoken to him, but he already said, yes, Lord. Había relación. There was a relationship Porque with él the era Father Dios. because he was God. Te doy gracias porque me has escuchado. I give you thanks because you have listened. Y después de decir esto, agárrate de la silla, And after saying this, grab your chair, hold on to it. gritó. He screamed out. ¿Y qué dijo? And what did he say? ¡Lázaro! Lazarus! ¿Acaso Lázaro estaba sordo? Was Lazarus dead?
¿Tenían que hablarle duro? Did he have to yell at him? Yo no sé. I don't know. Pregunta usted por qué el Señor gritó. But you ask yourself, why did Jesus yell? Porque él tenía que hablarle a la muerte. Because he had to speak to death. No le está hablando a Lázaro. He's not speaking to Lazarus. Él es la vida. He is life. La vida le está hablando a la muerte. Life is talking to death. ¿Me está siguiendo? Follow me. Después de decir esto, gritó, Lázaro, He said, Lazarus, sal de ahí. come forth. Cuando vamos a comer When we go eat, y la gente quiere sal, la gente quiere comer sal, and people want salt, yo le digo, sal de aquí, and I always tell them a Spanish joke. sal de aquí. So they'll just pick it up. Y aquí le dice el Señor, sal de ahí, no es sal de aquí, sino sal de ahí. And he tells them, Lazarus, come forth. Y el muerto salió, And the dead came out. con las manos y los pies atados, And his hands and feet were tied up. con vendas en la cara, He was bound up on his face. envuelto en lienzo. And he was basically like a mummy. Y Jesús dijo, And Jesus said to him, desátelo. free him, loosen him, Y free déjalo him, ir, and let him go. desátalo. Loosen him, Y déjalo ir. and let him go. Ahí está Juan. Impresionante. It's impressive, right? ¿Qué le dijo Jesús? What did Jesus say? Ahora mi pregunta es, ¿por qué Jesús no lo desató? So I began to ask, well then why didn't Jesus rip off all the bandages and bondages he had? Porque no fue una obra de él, él no lo ató. Because God wasn't the one that wrapped him up. ¿Cuántas personas están atadas por otras personas? So how many people are holding things against other people? Están atadas con sentimientos, recuerdos del pasado, And they're wrapped up in thoughts of the con past, traumas, con heridas, with trauma, with con wounds, falta de perdón, with lack of con forgiveness, rechazo, con with rejection, resentimiento, with resentment, con enojo, with con anger, deseo de vengarse. desire to take vengeance. Y eso nadie lo va a remover. And no one can remove that. Y eso es lo que este mensaje nos va a enseñar el día de hoy. So that's what this message is going to tell Que you. para hacer ese tipo de ministerio, In tú order to do that, necesitas tener la compasión que tenía Jesús. you have to have the compassion. En otra versión dice que Jesús lloró. In another version it says Jesus El sentimiento de él era tan profundo por la humanidad. that he felt that pain for humanity. Él no podía operar si no había un sentimiento de amor hacia la humanidad. You know, that if he didn't have this love towards Dios no humanity, podía salvar si no hubiera habido amor. he couldn't save La humanity, Biblia love dice, humanity. de tal manera amó Dios al mundo que nos dio a su Hijo unigénito, The Bible says, for God so loved the world, he gave his only son, para que todo aquel que en él cree no se pierda, so that those who believe in him will not mas tenga perish, vida but eterna. have eternal life. Es el amor de Dios tan grande que nos alcanzó hasta nosotros That's the love of a God that's través so de su great Hijo. that will come through his Y son. eso es lo que nosotros tenemos que entender, And this is what we must que understand. a Dios le movió su amor por Lázaro. That God was moved by his love for Este Lazarus. milagro, hermano, sacudió a toda la nación de Israel This miracle shook the y nation, aceleró la muerte de Jesús. and this accelerated the time Porque si no of lo death of Jesus. paramos, si no lo metemos a la cárcel o si no lo If matamos, we don't imprison this guy, if we don't kill him, nos va a acabar con la religión judía. he's going to end our religion, our Jewish religion. ¿Se imaginan? Imagine. ¿Me están siguiendo? Are you following me, guys? Si esto pasó en Belén, If this happened in Bethlehem, imagínate que se meta a Jerusalén y comienza a resucitar muertos aquí. imagine if he comes into the capital in Jerusalem and starts Se nos va a acabar resurrecting la the dead. religión. We're going to lose our Y religion. ese es el problema de la religión. And that's the problem with Que la religión es buena mientras Jesús aparece. religion is great until Jesus shows up. Cuando vienen y pasan los milagros, When the miracles come, ¿y usted por qué cambió de religión? why did you change religions? ¿Cómo vas a dejar tu religión? How are you going to leave your religion? Porque mi religión no hizo nada cuando yo estaba enferma. Because my religion didn't do anything for me. Cuando when I me was sick. detectaron un cáncer terminal, When they said that you're sick with cancer, it did nothing for me. una señora venía a la iglesia conmigo cuando yo empecé aquí en West Colombia. There was a lady who came to the church here when I started the church many years ago. Y yo, para ganarme la gente en West Colombia, And to win the people over here in West Colombia, íbamos casa por casa, casa por casa. we knocked door. La mayoría de la gente no tenía casa. Most people didn't have a house. La hermana Angélica y la hermana, y todavía estaba jovencita, la hermana Micaela, Sister Angelica and Sister Michaela. vivían allá por la calle San Bernardo, que era así. Y ellas vivían, todo el They mundo lived in San alrededor Bernardo. que vivían eran apartamentos blancos, ya los tumbaron. Those were a bunch of apartments. Todos out there. venían a trabajar en la labor.
Everybody went to work every day. Nadie tenía propiedades. Nobody owned anything. They lived in like Casi nadie, apartments. nomás los Mora eran los únicos que tenían una tortillería y tenían un edificio. There was only one family who had like a business and they had their own building. Todos no tenían propiedad. No one had. Nosotros íbamos casa por casa evangelizando cada familia We went home by home to try to evangelize y tratando de llevarlos al evangelio. and take them to the gospel. Y hice un seminario de migración And I did conferences on immigration. y me traje un abogado desde Lubbock, Texas, amigo mío, pastor, And I brought a pastor friend who was a que lawyer, todavía es mi amigo. still a good friend. Hace como 1 año o 2 años nos vimos ahí en Corpus Christi 1 or 2 years ago, we saw in Corpus y nos Christi, llevó a comer a Whataburger, took a seat at Whataburger. el primer restaurante de Whataburger que se fundó ahí en Corpus. The original location in Corpus Christi. Y hacíamos memorias de ese tiempo, And we were reminiscing about this time. del tiempo en que él vino a West Colombia. The time he came to West Columbia. Y mucha gente llegó al seminario de migración. And many people came because there was a Y conference on immigration. tratamos de ganar una familia, And we were trying to win family. la familia Salas, The Salas family. que no hace mucho murió la hermana. That not too long ago, the sister passed away. Tuvimos un evento antesito de la Navidad We had a Christmas event. y nosotros nos despedimos de la familia, llegaron todos, les dimos regalos, les dimos chocolate, de alguna manera teníamos que hacer alguna estrategia para traer a la gente a la We iglesia. gave thanks to the people in the community. Porque a la gente cuando le ofrece comida, le ofrece algo, le da regalos, llegan. We gave them food or presents, you know, because in some way that was a way to receive the community. Entonces sucedió que nosotros no fuimos. So we left. Y yo estaba listo para predicar ese día en la iglesia de mi cuñado And I was going to preach at the church there of my in-law, my brother-in-law. y recibo una llamada telefónica. And he received a phone call. Y me dice la señora que me llama, And he says, the lady who's calling, pastor, le llamo porque la familia Salas Pastor calling because the Salas family, le mataron a un hijo they killed one of their children por accidente. in a car, in an accident. Fue una tragedia dolorosa. It was a painful tragedy. Fue difícil, fue muy duro, It was difficult. It was really hard porque había 2 familias de la iglesia involucradas. because there were 2 families in the church that were Uno involved. se iba a visitar una familia como que la otra no se sentía cómoda. And one was going to visit the Y family that pasamos didn't un feel tiempo comfortable. difícil, We went through very difficult pero no times. quiero llegar a esos detalles. But I don't want to go too into detail. Lo que quiero llegar a decir fue que la señora, que era súper católica, But what I want to say is that the lady there who was very Catholic, cuando murió su hijo, when her son died, corrió con el sacerdote para decirle she ran to the priest and told him la situación que estaba pasando. the situation and what was happening. Y el sacerdote le dijo And the priest told him, 10 Padres Nuestros say 10 y Our como Fathers 15 Aves Marías and 15 Hail Marys, y ya, y la despidió. and then sent her away. Dijo, ese día yo rompí con la religión And she católica. said, in that day I broke with the Porque Catholic nadie religion. no sintió compasión ni dolor por la tragedia. Because he didn't have any compassion Yeah, towards what I yeah. went through. Fue como ellos se convirtieron. And that's when they came into the church. Cuando ella tenía 50 años, When she was 50 years old, el Señor le dio otro hijo. the Lord gave her another child. Cuando ella no podía tener más. When she wasn't able to have children. Aquí estuvo el esposo no hace mucho tiempo. Her husband was here not that long ago. Y esto es lo que sucede. That's what happens. Porque la religión no te va a solucionar absolutamente nada. Religion will not fix anything. La religión necesita de usted, Religion needs you, pero usted no necesita la religión. but you don't need religion. Usted necesita una relación. You need a Y aquí lo que relationship. estamos aprendiendo hoy es la relación de Lázaro, de Marta y María con el Señor. And here we're learning about the relationship between Lazarus, Mary, and Martha and the Lord, right? Ahora, Dios no se mueve por religión, se mueve por relación. So God doesn't move by religion, He moves by Así que en relationship. Juan 43 y 44 dice, In John 11, 43, 44, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, and after having said this, He claimed out, Lázaro, ven fuera. Lazarus, come forth. Y el que había muerto salió atrás las manos y los pies con vendas, And he that had died came forward with his hands and el arms tied, rostro envuelto en un sudario. and the rest of it was covered. Jesús le dijo, desatarle y dejarle ir. And Jesus said to untie him and free him. Ahora, la Biblia dice que Jesús fue conmovido, The Bible says that Jesus was moved. es decir, que sintió compasión por su amigo. It means that he felt compassion for his friend. Para que suceda un milagro, For a miracle to happen, el intercesor tiene que tener mucha carga,
llevar ese dolor interno. The person interceding has to take that pain Y eso es lo inside. que muchos no entienden al pastor. And so many people don't understand the pastor in that. Cuando dice, pastor, ora por esa persona que tiene una situación, So when they say, well, pastor, pray for this person, they're dealing with a usted problem. no está sabiendo lo que está pidiendo. You may not realize what you're actually asking. Está pidiendo algo que es bastante difícil, You're asking for something that is difficult. porque si ya está decretada tu muerte, Because if you're there, ya el to death, enemigo te sentenció que ese era el plan para llevarte. the enemy sentenced this person to death. Uno tiene que tener una relación con Dios intensa You have to have that y relationship with God compasión por la gente and y compassion decirle and a la persona. to that person. Y voy a usar esta frase And I'll use this phrase. con la hermana Erika que está presente. Like with Sister Erica, who's here. Cuando ella vino a pedirme que orara por su cáncer, When she asked us to pray for her cancer, le dije, ¿cómo Dios puede hacer un milagro en ti si tú no eres hija de él? and I said, how can God do a miracle in you if you were not a child of God? Do you remember that conversation? Le dije, ¿tú eres hija de Dios? I said, are you a child of God? No me contestó. She didn't answer. No me acuerdo que me haya contestado. I don't remember the answer. Le dije, si mueres hoy tienes la seguridad de entrar al reino de Dios I y said, tener la vida eterna. If you die today, are you sure you're going to enter the kingdom of God and receive eternal life? Me dijo, no. She said, well, no. Entonces, I said, well, ¿qué seguridad te da tu religión? then what good is your religion? Ninguna. Well, none. Pues fue como yo la guié. But that's how I Le got it. dije, mira, para que Dios tenga los derechos legales sobre tu vida, For God to have those legal rights over your life, entrégale su espíritu, you got to give Him your spirit, entrégale su alma, your body, entrégale su cuerpo, your soul. pídele a Dios que sea su Padre, Ask God to be your dile father, que anote tu nombre en el libro de la vida to write your name in the book of life, y que le dé su espíritu. and to give Him your spirit. Y que el Señor comience a tratar con las heridas y los problemas emocionales y las situaciones que has vivido en el pasado. And then ask the Lord to work with those different areas that you had in the past. Desde la 1 de la tarde tratamos como hasta las 4 o 5 de la tarde ministrando. You know, you're there from 1 to like 5 p.m. Y Dios, para la gloria de Dios, And for el the glory of milagro God, sucedió. the miracle happened. She's here. La hermana hoy estaba dando testimonio esta mañana. Today she was giving a testimony Fue a celebrar la vida that she went to celebrate Europa. in Europe. Porque pues ella sabía que su destino era morir, Because she didn't, her destiny was to pero se die. encontró con el Señor de la vida. But she found the Lord of life. Yo soy la resurrección The Lord says, I am the resurrection y yo soy la vida. and the life. El que cree en mí, He that believes in me, aunque esté muerto, vivirá. even if he is dead, he will Y live. eso es la emoción más grande. And that's a great emotion, excitement. Aquí tenemos a un muerto, Here we have a person who's dead. imagínate, Imagine que te inviten a orar por un muerto. that they invite you to go pray for somebody who's already died. Hay pastores que nos cuentan unas historias bien divertidas cuando la gente va y lo lleva a orar por un muerto, ni conocen al muerto, pero quieren que vaya a orar. There's some stories, you know, from pastors have told us where they go in there, Y be asked to pray for someone who's passed away, they don't know. lloran y el muerto ni se sacude. You know, they pray and they pray for the person who died, but the person doesn't move. Por eso no tuvo relación con Dios. But that person has a relationship with No iba a God. la iglesia. They went to church. ¿Qué derecho tiene el Señor para intervenir en la vida de esa persona? You know, if the person didn't have a relationship with ¿Hace God, sentido lo que estoy diciendo? then what can God do there? Entonces, entendamos esto. So let's understand that. ¿Qué conmovió al Señor? So what is it that moved God? La Biblia dice que Jesús fue conmovido, es decir, sintió compasión por Lázaro. He had compassion for Y no Lazarus. ignoremos esas personas que se encuentran en una cueva detrás de una piedra. And don't ignore those people who are behind this area, this Que somos cave, el the rock. medio que Dios va a usar para traer ese milagro. That it can be the means that God can use to do that Una miracle. respuesta a la salvación o a las personas que no tienen a Cristo en su corazón. You know, this is an answer called a salvation for those who don't have Christ in their heart. ¿Cuántas personas están atadas, están atrás de esas rocas, escondidas, porque no pueden confrontar los problemas que tienen? How many people are there behind these rocks, behind something? Están They en can't una tumba. confront this area. They're in a tomb. They're dead. Y necesitan la resurrección y necesitan la They vida. need resurrection. They need life. Pero ¿quién les va a dar esta solución? So who can give them this ¿Quién les va a solution? llevar esa palabra? Who will take them to them this ¿Quién va a word? cambiar la situación de ellos? Who can change this relationship, what they're dealing with? Hermano, Dios no hace milagros a menos que nosotros no nos prestemos para ellos. Brother, God doesn't do miracles unless you lend yourself Las to manos these que Dios va a things. usar son tus manos. Because God is using your El hands. corazón que Dios va a usar es tu corazón. God is using your heart. Si yo no tuviera compasión y no hago los gastos que tengo que hacer para viajar a otros países y poder ministrar, no pudiera ver todos los milagros que nosotros vemos. If we didn't have the compassion to go travel and do these Y different la gente things, me pregunta, pastor, ¿pero qué te mueve a venir tan lejos y hacer esto? and they say, well, Pastor, why are you going to these different countries to pray? La compasión. Because I have compassion for people.
Y aquí vemos que el Señor Jesús tenía compasión. So here we see that the Lord had compassion. Otra cosa, Dios no hará las cosas por nosotros. You know, God isn't going to do things for us. Él es un Padre que nos quiere enseñar responsabilidad para que también aprendamos a demostrar lo sobrenatural. He's a father who wants to teach us a responsibility and show us and demonstrate the supernatural. Hablábamos esta semana con un hermano aquí We talked recently this week with a brother, y les decía que Dios no nos da las cosas hechas. and he said to us, you know, God doesn't give you the things done. Dios nos puso a nosotros para hacer las cosas naturales, You know, he gave us the ability to do things para supernatural, él poder hacer lo sobrenatural. so he could do the supernatural. Entonces él le dice a María, So he says to Mary, remueva la piedra. remove the rock. Él no puso la piedra ahí. He didn't put the rock there. ¿Quién puso la roca ahí? Who put that rock there? Hello? Ellos. Ellos. They put the rock there. Ellos fueron los que te bloquearon ahí. They blocked the entrance. Y le dice, remuevan la piedra. And he says, remove. ¿Cómo se puede tratar una persona cuando está llena de situaciones en la vida? So how can a Que person tiene deal un with these muro things when y they're, está tras del muro. that they're behind a wall, they're behind Hay something. gente que tiene tantos problemas emocionales. There are people that have so many emotional Y la problems. iglesia no está haciendo nada para remover esas piedras que hay alrededor, que están estorbando la vida que está atrás de eso. And the church is doing nothing to remove these stones or these strongholds in their life. Ahora, quitar las ataduras. You know, to break and to remove these Después de bondages. estar muerto por 4 días, After being dead for 40 days, es seguro que Lázaro apestaba. we're sure Lazarus, he smelled bad. Pero aún así Jesús ordenó que le quitaran las vendas para que él pudiera irse en libertad. But even so, Jesus asked for them to remove these bondages so he could go and be free. Usted sabe Do you know? que nosotros los que tenemos la unción de Dios para hacer milagros, Those that para do have ministrarse en el miracles interior, to minister, eternal healing, to pray, tenemos un discernimiento have a discernment. y cuando estamos ministrando a una persona por primera vez, And when we're ministering to a person for the first time, sale un olor étido, you know, what comes out is horrible, a terrible parece smell. azufre. It smells like the sulfur. Y a mí me dan ganas de vomitar. And sometimes I feel like No, throwing me quiero up. retirar. You know, I want to go back. No It's a little soporto nauseous. porque es la manera en que los demonios te pelean. Because this is the way that demonic forces take that stronghold in people. Y eso es lo que representa a Lázaro. And this is what represents what's in Lazarus. Está podrido. You know, he's rotting. Pero el Señor hubiera podido decir, ay, a mí no me gustan los malos olores. You know, but Jesus could have said, well, I don't like bad smells. No huele bien. He smells bad. Y no había perfume para echárselo. And he didn't have enough perfume to cover that scent up. ¿Qué lo movió a Jesús? What is it that moved God? A pesar del olor. Apart from what smell. ¿Usted cree que Jesús habló antes de remover la piedra? Do you think Jesus spoke before he removed the rock? Piensa un momentito, ¿sí o no? Think about this for a second. O esperó que removieran la piedra para llamar a Lázaro. Or did he wait for them to move the rock and then he called Lazarus? ¿Qué piensan? So what do you think happened? What's the order? ¿Ah? Esperó. Waited. ¿Y qué pasa cuando se abre una piedra y hay un olor a eso? So what happens when you remove a stone and there's this big smell inside behind? Me dijo un pastor, A pastor once told me, a mí no me gusta hacer liberación. I don't like to do deliverance ministry, Yo no hago liberación so I don't do it porque me dan ganas de vomitar y no quiero saber because más. I feel like I'm going to throw up whenever it's happening. Ahí me mandaban a mí. And he would send them to me. No es que me gusten los malos olores a mí, I don't like the bad smells either, pero tengo compasión por la gente que but está I ahí. have compassion for those who are suffering. Porque después de que salen y vomitan y tosen y sacan todo ese mugrero, Because after they throw up and get rid of all these things inside, vienen y te abrazan. Oh, then they hug you. gracias, pastor. Thank you, pastor. Me siento libre. I feel light. Gloria a Dios. Glory to God. Y tú por un lado queriendo soltarse, And you're like wanting to get away porque from them todavía huelen mal. because they still smell bad. ¿Sabías tú que después de que sale ese mal olor, You know, after that horrible fragrance, llega el the Espíritu Santo a tu vida? Holy Spirit enters. Hay una fragancia. There's a different fragrance. There's a different essence. Por eso los judíos no dicen te quiero mucho. That's why the Jewish people don't say, I love you. Dicen, me encanta su olor. They say, I love your scent. Porque es la manera en que ellos identifican That's the way they identify la fragancia. with the fragrance. La Biblia dice que cuando somos hijos, When we're sons, Dios nos conoce por su fragancia. La God knows fragancia de us cada uno for de that nosotros. fragrance that each and every one of us Entramos en la presencia de Dios y Él enter the percibe el presence olor of God. grato, la fragancia. And we receive, you know, that Por beautiful eso eran los fragrance. sacrificios.
sacrificios para que el olor grato llegara a Dios. That's why those sacrifices were Por done. eso, cuando nosotros hemos hecho un sacrificio de adoración, de alabanza, So when we do a es sacrifice agradable a of Dios. worship and prayer, it's Es pleasing to tremendo toda God. esta profundidad. Después de estar muerto por 4 días, After having been dead es for 4 seguro que days, Lázaro apestaba. I'm sure Lazarus smelled Pero it. aún así Jesús ordenó que le quitaran las vendas para que él pudiera irse en libertad. But even so, they asked Jesus asked them to untie him so that he could Muchas be free. veces nosotros no nos acercamos a las personas que están atadas porque apestan. A lot of times we don't get close to people who are struggling with these things because Son they smell bad. desagradables. You know, they're not fun to be around. No hablan bien. They don't talk nice. Dios quiere manifestar su amor a través de nosotros. But God wants to show his love through us. Cuidemos el corazón Take care of your heart y no rechacemos a las personas. and not to reject people. Aquí nos enseña el amor de Dios. Yo no sé si alguna vez lo había pensado de este sermón de esta manera. I don't know if you ever saw the things in this way, in this light. Todo el cuadro que se encontró Jesús con sus amigos. You know, all of that Jesus was there with his friends. Incredulidad, de alguna manera, Priority. reclamo, They were yelling at him. y luego tuvo que confirmar la fe de ellos. He had to reconfirm their faith. Lázaro no se oye que habló, nunca se oye que Lázaro You know, habló. we never really hear Lazarus say anything. Y se oye que las mujeres sí hablaban por todo But the lado. women, they said a lot of stuff. Especialmente cuando se juntan Marta y María. Especially when Martha and Mary got together. Pero la Biblia nunca menciona que Lázaro habló, But the Bible never says a word from Lazarus, ¿verdad? right? Pero ¿qué pasa? But what happened? La única manera que Dios puede manifestar su amor hacia una persona atada The only way that God can show his love for somebody who's bound up es a través de nosotros. is through us. Tener las manos atadas con vendas significa que no prospera y que lo que la persona hace. You know, when their hands are tied up, it signifies that the person can't prosper no matter what they do. La gente está estancada porque está dañada o atada. And people are held back because they're hurting and they're bound up. Jesús desea que nosotros seamos conmovidos para que Él pueda usarnos. So Jesus is asking for us to be Cuando moved uno with se passion to compromete, help people. cuando uno se compromete con Dios You know, so when you have a commitment with God, y cuando uno tiene que hacer la obra de Él, nos encontramos con tantas barreras. you know, when you come to do the work, you see all these different. Cuando dice que hay que remover la piedra, You know, like when you say you got to remove the es stone. toda la protección que tiene una persona. This is all the protection that a person, the walls that a person puts up, que tiene, their mental stronghold la that they build, religión que tiene dentro de esa persona. religion that they put here as a wall. Hay un bloqueo total en la persona. So it creates like a blockage, Y romper esa barrera para poder entrar. and you have to break through that. Esa es la piedra que hay que remover primero. That's a stone that has to be removed Hay una first. parábola que Dios me reveló muy profunda sobre las 4 clases de oyentes. There's a parable then that I was given here. Tiene que ver con la 4 types. parábola del sembrador. The followers, we're talking about the parable of the Y sower. dice que la semilla cayó en un pedregal You know, it says that the seed fell the first time by the y wayside, no pudo echar raíz and it couldn't porque get la roots piedra no le permitió. because it was in rocks. And, it Y esa couldn't piedra grow. representa todas las heridas que cada persona tiene. And that represents all types of Y wounds. esa that es people la have. roca que hay que remover primero. That's the rock that needs to be removed Y first. si tú no tienes compasión para tratar con la gente, And if you don't have compassion to tú deal no with vas a ganar people, la gente como estás. you're not going to win people the way you are. Porque tú piensas que tú ya estás salvo, estás como Jonás. Because you think you're saved, but you're like Jonah. Una vez que Jonás pensó que ya estaba en el barco y estaba salvo, se echó a dormir. You know, Jonah, when he went on the boat, he took a nap. He thought, okay, I'm good. Ya soy salvo como los I'm bautistas. saved. You know, like the Una Baptists. vez salvo, siempre salvo. You know, I'm once saved, always saved. I'm here. I'm good. Pero no es así. It didn't work like that. Uno tiene que entender, You got to understand. tú tienes que saber You have to know. que necesitas tener compasión por la You gente. have to have compassion for people. Necesitas involucrarse en los problemas de la persona, You know, they get involved in those problems, entenderla understand them, para poder ayudarla to help them, y remover las piedras, and remove the stones, esas heridas, those wounds, ese rechazo, that rejection, todo aquello que la persona ha creado. everything that the Debemos ser person movidos por lo que Él es movido. We have to be moved the way He is moved. No debemos criticar, sino amar. Not to criticize, but to love. No atar, sino Not desatar. to hold on to, but to No release. maldecir, sino Do bendecir. not curse, but bless. Alguien necesita quitar las vendas. Somebody has to remove those bondages. ¿Puede contar Dios contigo? Can God count on you to do that? Es que no es fácil tener una persona. La Biblia dice que el que gana almas es sabio. You know, it's not easy to win souls for Y God. un You know? medio para ganar a la persona es llegarle a los problemas de la persona. One way is to meet them at their problems.
Es la única manera que tú le puedes ganar miembros en una iglesia es cuando tú le sirves a la persona en los problemas que tiene. That's the only way you can even grow a church, by you Porque así getting como problems los in church. ganan, los pierden. Because otherwise you're going to receive Las more iglesias de hoy sin. parecen autobuses urbanos. You know, today the churches seem like Entran por buses. una puerta y se van por otra. They go through one door and then you come out the other. Y no me gustó. Oh, I didn't like that Ese guy. pastor no me gustó. That pastor, I don't like him. Habla muy duro. He talks too No loud. predica bien. He's not a good preacher. Te dice muchas cosas. Says a lot of things. No hay iglesia perfecta para una persona que está herida. There's no perfect church for anybody. Siempre van en busca de una experiencia religiosa a cualquier They're lugar. always looking for a religious experience. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que saber esto. So we need to know that. Ahora, las personas están heridas. So the people are hurting. Y hay tres fuentes que es donde nos especializamos en dar este seminario, And there are three areas that we que specialize son in las talking about heridas y la falta de perdón. that. These are wounds and lack of forgiveness. Mucha gente está atada ahí. Many people, that's where they are. ¿Cuánta gente tiene resentimiento, tiene enojo, How do you tiene have ira resentment, anger, con alguien que los abusó sexualmente, somebody who abused them sexually, emocionalmente, emotionally, físicamente, physically, verbalmente, verbally? que los maldijo, They cursed them, que les dijo cosas, que los told them maltrató? things. They mistreated them. ¿Cuántas personas han pasado por diferentes situaciones en la vida How many que al people, crecer guardan este sentimiento contra otros? because of different situations in life, they hold bad feelings against all people. Y estas son las piedras, esta es la roca que hay que remover. And this is the rock, and it's to be broken up. Porque adentro está una persona atada que necesita vida. Because there's a person there who needs life. Lázaro es un cuadro perfecto You know, in Lazarus, we see this para part enseñarnos that teaches us que no solamente la muerte física es su problema, that physical death isn't just the sino problem, la muerte espiritual es otro peor. but spiritual death is much Pues la worse. persona estar herida y resentida y amargada no puede recibir el amor de Dios. And when a person is hurting and they have that lack of forgiveness, Entonces they can't receive the love of God. necesitamos nosotros sanar. So we need to heal. ¿Cuánta gente está resentida con sus padres? How many people are angry at their ¿Cuántos parents? hijos se han rebelado contra sus How many padres? kids have rebelled against their parents? ¿Cuánta gente está herida con otras personas por el daño que le hicieron? How many people that are hurt from all Y the no things les they hemos felt? podido perdonar. And they haven't been Y la Biblia forgiven. dice que si no perdonamos, tampoco Dios nos And perdona. if we don't forgive, then God can't forgive us. Ahora solamente estoy hablando de las ataduras que cada persona tiene. I'm only talking about the things that they're bound Otra de las to. ataduras es el pecado y las maldiciones. Another form that binds people up is sin La and Biblia dice que el curses. pecado no confesado es pecado no perdonado. Unconfessed sin is unforgiven sin. Yo tengo que confesarle el pecado a la persona que me causó el daño. You know, I have to confess that to the person that I hurt, No a Dios, not to God. porque Dios no tiene ninguna bronca conmigo. Because God doesn't have a problem with you. No, Dios no tiene ningún problema conmigo. God doesn't have a problem. Ni yo con Dios. Me with God or God Pero with me. aquella persona que yo le hice mal But that person who I hurt está enojada conmigo. is mad at me. Y la Biblia dice, si tú sabes que esa persona está molesta contigo And if you know that person's mad at y you, vas a dar una ofrenda, you're going to go give an offering. primero vaya con esa persona y resuelva esa situación First, go fix that problem and then come back and give your offering. para que la ofrenda sea aceptada y tu oración llegue a la So presencia that de the Dios. offering be accepted and your prayer be accepted Entonces- with the Lord. Una persona herida So a person who's wounded, es un estorbo para tu relación con Dios. it disturbs that relationship with God. Mucha gente no recibe bendición por causa de estar heridos con sus padres. Many people don't receive a blessing because they have that bad Muchas relationship. personas, sus padres pronunciaron maldición sobre tu vida. Their parents cursed them as a child. Una autoridad te puso una maldición. So an authority over your life cursed you. Siempre les digo, hermano, el día que tú te vayas de esta iglesia, si estás pensando irse pronto, avísame. Pero el día que tú te quieras ir de la iglesia, avísame para orar y despedirte. And I always tell people, if you're going to leave the church, please let me know so I can pray for you Yo and no let you quiero know the plantar una blessing. maldición como hacen otros pastores. Because I don't want you to go in and curse like other pastors when they Si te vas de mi iglesia, no vas a prosperar. if they say, if you're going to leave this church, you will not ¿Quién dijo prosper. que él era dueño de la iglesia? Like they own the church. Qué terrible. No, yo lo he escuchado. No, I believe me, brothers. I actually heard this stuff. Yo he tenido que ministrar esos temas. I've had to minister in those Pastor, areas. desde que me fui de esa iglesia, mi vida no se acomodó. Well, Nunca, pastor, since siempre I hay left problemas. that church, I've had so many problems. Porque el pastor me maldijo. Because the pastor cursed me. No te vayas enojado con tu pastor. Don't leave a church angry with the pastor. ¿Ok? Esto no te lo cobro. I'm not charging you for this. ¿Ok? Esto es gratis. That part's free. La otra cosa The other aspect of this, es que pecado no confesado a sin that is es unconfessed, pecado no perdonado. is a sin that is not Y forgiven. la maldición, pues dice como la
golondrina en su vagar, You know, and the curse that comes. así la maldición nunca vendrá sin causa. You know, a curse never Como comes la without a golondrina en cause. su nido, ¿cómo se? Como golondrina en su You nido. know, when you hit a cymbal or a gong and it clings, it's always going to have a sound. Dilo otra vez. Como la golondrina en su vagar, Como la golondrina en su vagar, la As maldición no vendrá sin causa. así la maldición nunca vendrá sin causa. a gong or a cymbal that you hear, you're always going to have that sound. The same way a curse never comes without a cause. Una autoridad que puede plantar una maldición. So this can cause a curse into your life. Ahora, una persona me preguntaba, pastor, ¿una bruja puede plantarte una maldición? So one person asked me, well, can a witch put a curse on you? Si tú estás fuera de la voluntad de Dios, If you're outside of God's porque no will, tienes protección. then you're out of God's protection. Acuérdate que en el libro de Deuteronomio Remember in Deuteronomy, habían 6 de los hijos de Jacob 6 of the sons of Jacob, subían al monte para bendecir a los que entraban, a los que hacían las cosas bien, they were praising blessings on all the people that were doing good things. los bendecían a los que estaban en bendición, So they blessed those who were y blessed. 6 subían a maldecir a los que estaban en pecado, estaban en maldición. And 6 raised up and were Pues giving la curses to maldición those who were in está sin. vigente, la maldición puede caerle a cualquier persona. So a curse can come on anyone. Pastor, ¿por qué no prospero económicamente? Pastor, why don't I prosper economically? Porque, pues, pastor, yo el dinero no me alcanza, Pastor, I don't el have enough esfuerzo money. no pasa. I'm trying, it's not working. Si estás en problemas emocionales, hay que tratar sanidad interior. If there are emotional problems, you need to deal with Pero it. si el problema es económico, tú tienes un problema en lo económico. If it's an economy problem, we need to deal with that. ¿Quieres prosperar económicamente, hermano? So do you want to prosper Sí, economically? pastor, fíjate que todo el tiempo vivo pero con mucha necesidad. Yeah, No me Pastor, alcanza. because I never have enough. Y le pregunto, oye, ¿usted diezma? And I ask, well, do you No, tithe? pastor, Well, no, I don't tithe. No diezmo. Le dije, pues sigue así, nunca te vas a prosperar Well, económicamente. it's going to stay the same then. Porque dice la Biblia, ¿robará el hombre a Dios? And will man steal from God? Dice, vosotros me habéis robado. You have stolen from me. Y pregunta, ¿y en qué te hemos robado? In what way have we stolen from you? En vuestros diezmos y ofrendas. In your tithe and your offering. Entonces yo le digo a la gente, trae los diezmos. So I tell people, bring your tithes. Y tráelos donde yo vea que los ponga al altar. You know, bring them. Let us pray. Y yo voy a orar para romper la maldición sobre tus finanzas. So you can break all the curse on your Ay, finances. pastor, mira, Pastor, ¿qué está pastor. pasando? Esta semana pasó esto. Look what happened. Look what happened. Comienzan a pasar cosas inmediatamente. Things begin to happen. ¿Por qué? Why? Porque se está rompiendo la maldición. Because you're breaking the curse. Y eso es, en cada área que nosotros hemos sido lastimados, en esa área tenemos que ver cómo prosperar. In area. Por último, a la gente que está atada con los demonios, The other side is Satan and the que demons, que ha ocurrido a cosas ocultas, where things that have que happened in the practica cults, de hechicería, where people que actually practice practica el witchcraft. ocultismo, They que practice the practica el cult. satanismo, They practice que le han Satanism. plantado maldiciones, That has put curses que ha on. ido con las brujas, con los hechiceros, con los adivinos. They've gone witches, with warlords, all these different things. Toda esa gente ha traspasado la autoridad de Dios When you do those things, you go against y ha God's caído will, bajo una maldición and that brings a y los curse. demonios están haciendo la vida miserable. And demons are making your life miserable. Y la Biblia dice que por no perdonar We're not forgiving. somos entregados a los verdugos. We're given to these. Así que solamente este cuadrito es el problema. ¿Cómo ser libre So how then can you be free de from this? depresión, Of depression, Satanás y los of demonios, Satan and the demons, de heridas, falta de perdón, of wounds, lack of drogas, forgiveness, drugs, alcohol, ocultismo, the guilt complex, complejo de culpabilidad, the occult, experiencias traumáticas, traumatic experiences, problemas emocionales, emotional problems, hábitos destructivos, destructive habits, condiciones morales, moral conditions, pecados ocultos y maldiciones. hidden sin and curses. ¿Cómo puedo ser libre de todo esto? How can I be free from all this? Necesitamos que en la iglesia We need to know that in the church, Dios levante un grupo de personas that God will raise up people que se preparen to prepare themselves para ayudar a personas con esta necesidad. to help people with these needs. El pastor no es suficiente para llenar todos los espacios. The pastor can't fill all these holes in your life. ¿Cómo fuera lindo que cada uno de ustedes se preparara para ir a ayudar a otros? It would be nice that each one of you can prepare yourself to go help others, Que tenga lo que tenía Jesús. to have what Jesus had. Establezca relación con la gente. Establish that relationship with others. Mucha gente va a evangelizar y ganar a una persona nomás por ir a hablarle. You know, many people go to evangelize just to go talk to a Yo person. fui y le hablé a una persona de Cristo y aceptó a Cristo. I went and talked to somebody and they accepted Christ. Eso no funciona. It doesn't really work like that. Tú tienes que ganarlos primero. You have to win them. Tienes que establecer una amistad con ellos. You have to develop a relationship. ¿Me explico? Does that make sense? ¿Cómo pudo Jesús realizar un milagro? How could Jesus realize Un milagro de esta naturaleza. a miracle in this way? Porque esta familia eran amigos de él.
These families were friends of his. Amén. Amen. Y porque a él le servían cuando llegaba ahí. And they served him when he got there. Ahora, cuando uno hace la obra So when de you do ayudar a that, otros, of helping others, la bendición que recibes es muy grande. the blessing that you receive is Si great. tú leas Isaías 58, del 6 en adelante, If you read Isaiah 58:6 all the way up, te vas a sorprender todo lo que dice. you'll be amazed at what you see. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí? Is it not better the fast that I have chosen for you? Desatar las ligaduras de impiedad, To take away the things that are holding you back, soltar las cargas de opresión, take away the weight of oppression, dejar libre a los quebrantados, to let free those who are y brokenhearted, que rompáis todo yugo. and to break all yoke. Wow, este es el tema de hoy. That's what we're talking about today. Este es el verdadero ayuno. That's the true fast. Hacer el trabajo que tanta gente está viviendo en situaciones, están en un sepulcro, To do that work for the people that are enterrados actually ahí dead porque nadie spiritually. los va a rescatar. They're buried there and nobody Qué can see them. lindo que en esta iglesia o la gente que nos sigue a través de las redes It'd sociales be beautiful that from this church se people pudiera follow us preparar y decir, "¿Y cómo me preparo para ayudar a otros? ¿Qué necesito? to help others. What do I need to do to ¿Qué help tengo que others? tener para poder ayudar a otros?" What do I need to do so I can help ¿No someone es else? más bien el ayuno que yo escogí? Isn't it better than the fast I chose? Desatar ligaduras de impiedad, To breaking the strongholds of soltar uncleanness, cargas de opresión, to take away the weight of oppression, dejar libre a los quebrantados, to set free the y brokenhearted, que rompáis todo yugo. and to break all yoke. Qué lindo que cada uno de nosotros pudiéramos entender esta palabra. It'd be beautiful for us to understand that this El way. día en que Dios me llamó para este ministerio, The day Lord called me to this ministry, nunca dejo de darle gracias a Dios I never stopped thanking the Lord por la bendición que ha sido para mi vida el poder ayudar a otros for the blessing that I received en as a help situaciones others difíciles. in situations that are difficult. Recuerdo una señora de más de 80 años I remember a lady there more than 80 years ago que decidió venir a buscarme. that she wanted to come find me. Dijo, ya no quiero vivir más bajo esta maldición. And she said, I don't want to live Ya no under quiero this. vivir con esta carga que llevo. I don't want to live under this weight. Y no me quiero ir a la sepultura I don't want to go into this burial land enojada y resentida con aquellos que me han hecho tanto mal. or angry to those people that have done so much bad for me. Pastor, por favor, sácame esta amargura que tengo. Take the bitterness away. Saca todo este dolor que Take tengo. this pain away that I have. Y le ayudé, la guié cómo recibir al Señor. And I guided her on how to receive the Lord. Y pasó liberación. She went through deliverance. Y dice la señora, pastor, And then she says, Pastor, me siento nueva. I feel new. Siento que algo nuevo ha pasado dentro de mí. That something new has happened inside of me. Rompió esa amargura, sacó ese dolor, She broke that bitterness. She sacó broke ese that pain. resentimiento, sacó todo Took eso away that resentment. y le dejó el espacio al Señor. And she left a space to the Lord. Cuando tú abres tu corazón al Señor When you open up your heart to y the busca Lord ayuda, and you look for help, porque las manos que Dios va a usar. because the hands that Son God tus uses manos. are your hands. Ahora la pregunta que vemos otra vez es, ¿por qué el Señor no desató a Lázaro? So why didn't the Lord free Lazarus? ¿Por qué el Señor no removió la piedra? Why didn't he remove the stone? Porque ese trabajo nos correspondió a nosotros. Because that's our job. Remover esas fortalezas en la gente. Remove those strongholds in our Quitarle lives. esas vendas para que puedan abrir sus ojos. Remove those bonds. Y eso fue el mensaje que Dios me dio cuando me dio el llamado al Ministerio de Visión Celestial. And that's what happened when I was called in the ministry. Para que les abra sus ojos. To open their eyes Para que los saque de las tinieblas a la luz. from darkness to light. Del reino de Satanás. From the kingdom Al of reino God. de The Dios. kingdom of darkness, the Y kingdom of por la God. fe que hay en mí, And through the faith, reciba perdón de pecados receive forgiveness. y herencia entre los santificados. Inheritance unto the Por lo those who have cual, been sanctified. por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión Of celestial. which, O King Agrippa, I was not rebellious. to Este the es el covenant lema nation. de este seminario. That's the part of this seminary. Y es basado en la palabra de cómo desatar a las personas que están atadas. And it's based on how to deliver people that are bound Los up. predicadores no salvamos a la gente. You know, preachers don't save people. Y quien la salva es el Señor. The Lord saves people. Pero nosotros desatamos a la gente. But we're the ones who Para eso son los ministerios, para perfeccionar a los santos. That's para what la the whole obra point of del ministry is, ministerio. for the perfection of the saints. Nosotros los perfeccionamos, los santificamos. To sanctify the church. Hay un versículo en la Biblia que dice, el corazón alegre hermosea el rostro. There's a verse in the Bible that says that the happy heart it helps Hermosea. beautifies your face. El corazón alegre hermosea el rostro. So that a happy heart beautifies your face. Pero por el dolor del corazón, But from the bitterness of your heart, el espíritu se abate. the spirit is hurt. Cuando una persona deja que el Señor saque toda la basura que hay dentro, So when you allow yourself to get all the trash inside of you, está lista para ser llenada de la unción de la then God presencia de can Dios. fill you with His anointing and His presence. ¿Cómo puede Dios mezclar
darte amor donde tu corazón está amargado. God can't mix the love ¿Cómo with se the puede bitterness mezclar el inside. aceite y el agua? Oil and water don't ¿Y mix. cómo se puede mezclar How do el you rencor con el amor? No, You no can't se mix mezcla. bitterness with love. Por eso tienes que sacar toda esa basura que hay dentro de So ti. you got to take all that stuff out of your life. Lávame más y más de mi pecado. Cleanse me more and more, Lord, of my Límpiame sin. de toda maldad. Take away all my Crea en sins. mí, oh Dios, un corazón limpio. Create in me a clean heart. Renueva un espíritu dentro de mí. Renew the heart inside me. Vuélveme el gozo de la salvación. Return to me, oh, the joy of salvation. Eso es, hermanos. That's what it is. Aquella persona que ha logrado superar todas esas etapas en su vida. Those who have been able to get to Y that. darle gracias a Dios. Give thanks to the Lord, Porque Él vino a darte vida. because He came to give Y you life. vida en abundancia. And life Pues abundantly. vamos a Please orar. stand to your feet. We're going to pray. Padre, te damos gracias. Father, we thank